El despido de Xabi Alonso no fue simplemente inesperado, fue desconcertante, no por el qué, sino por el cómo, por el cuándo y por lo que revela sobre quién manda realmente en el club. Florentino Pérez llevaba años persiguiendo esta idea. El entrenador moderno, el exjugador que entiende el ADN del club, el técnico capaz de imponer estructura sin perder jerarquía. Y cuando por fin lo tuvo, cuando el proyecto apenas comenzaba a respirar, decidió cortarlo sin previo aviso. No hubo un proceso largo, no hubo señales públicas, no hubo tiempo para ajustes. Todo ocurrió rápido, en silencio, casi de manera quirúrgica, tanto que muchos dentro del club se enteraron al mismo tiempo que los aficionados, a través de una notificación en el teléfono. Eso no es normal en un club que presume de estabilidad institucional. Xabi Alonso llegó con una idea clara: profesionalizar hábitos, elevar la exigencia diaria, reducir la improvisación y construir algo que no dependiera solo del talento individual. Venía de demostrar en Alemania que sus ideas funcionan cuando el vestuario compra el mensaje, y desde el primer día dejó claro que aquí no habría nombres por encima del equipo. Ese fue el primer choque. Porque el Real Madrid actual no es solo un vestuario lleno de estrellas, es un ecosistema donde ciertos jugadores están acostumbrados a tener voz, influencia y margen de maniobra. Y cuando un entrenador intenta cambiar esa dinámica demasiado rápido, la resistencia aparece. No en público, no con declaraciones, sino en gestos pequeños, en entrenamientos, en actitudes, en silencios incómodos. Desde fuera, los resultados acompañaban durante buena parte de la temporada. El equipo ganaba, competía, incluso lideraba en momentos clave. Pero por dentro, la relación se estaba desgastando, porque exigir intensidad constante, puntualidad estricta y atención al detalle no siempre es bien recibido en un vestuario acostumbrado a otra cosa. Y aquí entra la figura central de todo esto. Florentino Pérez no es solo el presidente del Real Madrid, es el eje alrededor del cual gira todo. Las decisiones importantes no se consensuan, se ejecutan, y cuando Florentino percibe que una pieza puede alterar el equilibrio de poder interno, el margen de paciencia se reduce drásticamente. El problema no fue perder una final, el problema fue que Xabi Alonso empezó a quedarse sin control real sobre su propio equipo. Hubo imágenes que lo dijeron todo, momentos en los que el lenguaje corporal dejó claro que el entrenador ya no mandaba del todo, jugadores ignorando indicaciones, decisiones que se tomaban en el campo sin mirar al banquillo, gestos de frustración que no pasan desapercibidos cuando sabes dónde mirar. Y cuando eso ocurre en el Real Madrid, el desenlace suele ser siempre el mismo. Florentino no espera a que el incendio sea visible, corta antes, protege el activo más valioso del club, los jugadores, porque cambiar un entrenador siempre es más fácil que gestionar un conflicto profundo con las estrellas. Es una lógica que le ha funcionado durante años, pero que también tiene un costo, porque cada vez que el club sacrifica un proyecto para mantener la armonía inmediata, el mensaje se repite: aquí el entrenador es importante, pero nunca imprescindible. Y ese es el verdadero problema. No Xabi Alonso, no una final perdida, no un sistema táctico, sino una estructura donde el poder no se distribuye, se concentra, y donde cualquier intento de cambio profundo choca contra una realidad que no siempre está dispuesta a evolucionar. Para entender por qué el proyecto empezó a romperse tan rápido, hay que mirar hacia adentro, no a la pizarra, no a los resultados, sino al vestuario del Real Madrid, porque ahí es donde realmente se decide el destino de casi todos los entrenadores que pasan por este club. Xabi Alonso no llegó a un vestuario vacío, llegó a uno moldeado durante años por una lógica muy concreta: libertad para las estrellas, jerarquías claras no escritas y una convivencia basada más en la confianza personal que en la disciplina estructural. Y eso no es necesariamente malo, de hecho le dio muchos éxitos al club, pero también generó hábitos difíciles de romper. Desde el primer día, Xavi quiso cambiar el ritmo: entrenamientos más intensos, más sesiones de video, más correcciones tácticas, menos improvisación, menos margen para llegar tarde o desconectarse cuando el balón no estaba en los pies propios. Y ahí empezó la fricción. Porque no todos los jugadores reaccionan igual cuando se les exige más volante, cuando se les pide rigor incluso en semanas donde se gana, cuando se les recuerda que el nombre en la espalda no garantiza el lugar en el 11. Algunos lo entienden como crecimiento, otros como una amenaza directa a su estatus, y en el Real Madrid el estatus pesa.
Hubo futbolistas que compraron el mensaje desde el inicio, jugadores que veían en Xavi una figura creíble, alguien que había estado ahí, que entendía lo que significa jugar en este club y que pedía cosas que él mismo había hecho como futbolista. Pero también hubo otros que nunca terminaron de aceptar su forma de gestionar. La tensión no explotó de inmediato, se acumuló, partido tras partido, cambio tras cambio, sustituciones que dolían, decisiones que se interpretaban como personales cuando eran tácticas, y poco a poco el ruido empezó a filtrarse. Momentos aparentemente pequeños se volvieron simbólicos, gestos de frustración al salir del campo, miradas que no se cruzan, indicaciones ignoradas, silencios en los entrenamientos que dicen más que cualquier discusión abierta. Cuando un entrenador empieza a perder autoridad sin que haya una crisis de resultados, la alarma interna del club se activa. Y aquí aparece el segundo eje del problema, el poder del jugador en el Real Madrid moderno. Porque no estamos hablando de jugadores cualquiera, estamos hablando de figuras globales, activos estratégicos, marcas en sí mismas, jugadores cuya influencia va más allá del césped. Y cuando una de esas figuras siente que su rol no está claro, que su protagonismo fluctúa o que el entrenador no confía plenamente en él, el conflicto deja de ser deportivo y pasa a ser institucional. No hace falta una rebelión abierta, basta con que el ambiente se enfríe, con que la conexión se pierda, con que el entrenador sienta que ya no todos reman en la misma dirección. En ese punto, la balanza casi siempre cae del mismo lado. Florentino observa estas situaciones con una lógica muy definida. No espera a que el vestuario estalle, no permite que el conflicto se vuelva público, prefiere cortar rápido, proteger el valor de los jugadores y resetear el proyecto antes de que el desgaste sea irreversible. Desde fuera puede parecer una decisión fría, incluso injusta, pero desde adentro responde a una filosofía que ha marcado su presidencia durante décadas. El club está por encima de cualquier entrenador, y el club, en su visión, son sus grandes figuras. Por eso el despido de Xavi Alonso no fue el resultado de un mal mes, fue la conclusión de una relación que ya no tenía futuro dentro de esa estructura de poder. Lo más llamativo es que esto ocurrió mientras el equipo aún competía, aún ganaba, aún estaba vivo en todas las competiciones importantes, lo que demuestra que el problema nunca fue únicamente el rendimiento, sino la sensación de que el control se estaba perdiendo, y en el Real Madrid perder el control es imperdonable. A partir de cierto punto, la relación entre Xavi Alonso y el vestuario del Real Madrid dejó de ser una cuestión de ajustes y pasó a ser un problema de fondo, porque ya no se trataba de si el equipo jugaba mejor o peor, sino de quién marcaba las reglas reales dentro del club. Xavi llegó con la idea de construir una estructura clara, donde el sistema estuviera por encima del individuo, donde todos defendieran, donde la intensidad fuera innegociable incluso cuando se ganaba, y donde las jerarquías se sostuvieran por rendimiento y no por nombre. Eso, en teoría, era exactamente lo que el club decía querer. En la práctica, era otra cosa, porque pedir compromiso total suena bien en rueda de prensa, pero se vuelve incómodo cuando ese compromiso implica sentar a una estrella, cambiarla de posición o sacarla del campo en un partido importante. Y ahí fue donde comenzaron los choques más visibles. Hubo decisiones que no se entendieron bien desde dentro, sustituciones que se interpretaron como castigos, rotaciones que tocaron egos, cambios tácticos que sacaron a algunos jugadores de su zona de confort, y cada uno de esos momentos fue sumando tensión a una relación que ya venía frágil. Lo importante no es un episodio concreto, sino la acumulación, porque cuando un entrenador empieza a sentir que debe justificar cada decisión internamente, cuando debe explicar más de lo que entrena, cuando nota que ciertos mensajes ya no llegan igual, el desgaste es inmediato. Xavi intentó adaptarse, bajó el tono en algunos aspectos, flexibilizó rutinas, suavizó exigencias, pero ese tipo de concesiones, lejos de arreglar el problema, suelen enviar el mensaje contrario, que el entrenador está cediendo terreno. Y en un vestuario poderoso, eso se nota. Los jugadores no necesitan discutir abiertamente para marcar distancia. Basta con que la conexión se enfríe, con que la confianza mutua se diluya, con que el entrenador empiece a sentirse solo en ciertas decisiones. En ese punto, el proyecto ya está tocado. Mientras tanto, desde arriba, Florentino Pérez observaba con atención, porque Florentino no suele reaccionar a un mal resultado aislado, reacciona a las señales de pérdida de control. Y cuando percibe que un entrenador ya no gobierna plenamente su vestuario, el reloj empieza a correr. No importa que los números aún acompañen, no importa que la temporada esté viva, no importa que el proyecto sea joven, lo que importa es la estabilidad interna y la imagen de autoridad.
Cambiar al entrenador siempre es la solución más rápida, más limpia y menos costosa a corto plazo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La salida de Xabi Alonso no fue una explosión, fue un cierre silencioso, casi administrativo, sin grandes explicaciones públicas, sin discursos largos, sin asumir errores estructurales, porque el relato oficial debía ser simple y controlado. Pero el mensaje interno fue claro. Una vez más, el Real Madrid eligió preservar el equilibrio inmediato antes que sostener un proyecto que exigía cambios profundos. Y eso plantea una pregunta incómoda que va más allá de un nombre propio. ¿Puede realmente un entrenador moderno, exigente y estructurado triunfar a largo plazo en este contexto sin el respaldo absoluto del poder institucional frente a las estrellas? Al final, la salida de Xabi Alonso no fue una sorpresa deportiva, fue la confirmación de un patrón que se repite una y otra vez en el Real Madrid. Un patrón que ha dado títulos, sí, pero que también ha dejado proyectos a medio construir, entrenadores desgastados y una sensación constante de que el club siempre vive en modo urgencia. Porque el Real Madrid no funciona como un proyecto a largo plazo, funciona como una máquina de resultados inmediatos, y cuando algo amenaza ese equilibrio, aunque sea de forma silenciosa, la decisión ya está tomada antes de que el problema se vea desde fuera. Aquí es donde entra la figura central de toda esta historia, Florentino Pérez, el hombre que ha convertido al club en una potencia económica y mediática sin precedentes, pero que también ha consolidado una forma muy clara de gobernar, una en la que la autoridad final nunca está en el banquillo. Florentino no ve entrenadores, ve gestores temporales de un vestuario lleno de activos estratégicos, y cuando uno de esos gestores empieza a generar fricción con piezas clave, la ecuación es simple: el gestor se reemplaza, las piezas no. Xabi Alonso llegó con ideas modernas, con estructura, con control, con exigencia diaria, con una visión que buscaba ordenar el talento en lugar de simplemente soltarlo. Pero ese tipo de proyecto necesita tiempo, respaldo total y una jerarquía clara. Tres cosas que rara vez existen juntas en este entorno. El club quería disciplina, pero sin incomodar. Quería intensidad, pero sin conflictos. Quería control, pero sin tocar egos. Y esa combinación, en la élite absoluta, no suele ser sostenible. Cuando llegaron las primeras tensiones reales, cuando el vestuario empezó a dividirse en silencios, cuando el entrenador dejó de ser incuestionable, la historia ya estaba escrita. No porque Xavi fuera un mal técnico, sino porque el contexto no estaba preparado para lo que él representaba. Y así, el ciclo vuelve a empezar. Se apuesta por una figura que encaja mejor con la estructura de poder, alguien que entiende las reglas no escritas del club, que prioriza la gestión emocional por encima del choque frontal, que no exige cambios profundos desde el primer día, alguien que se adapta al sistema en lugar de intentar transformarlo. Eso puede traer calma, puede traer resultados, incluso puede traer títulos, pero también deja una pregunta flotando en el aire. ¿Hasta cuándo se puede seguir ganando sin cambiar nada de fondo? Porque cada vez que el club elige el camino corto, refuerza la idea de que las estrellas mandan más que el sistema, de que el entrenador es reemplazable, de que la cultura no se construye, se negocia. Xabi Alonso se va con la imagen de alguien que lo intentó, que creyó que podía cambiar dinámicas, que apostó por el trabajo, por el detalle y por la disciplina, y que se estrelló contra una realidad que ya había derrotado a otros antes. Probablemente triunfará en otro lugar, en un club que lo respalde de verdad, donde su idea no sea vista como una amenaza, sino como una inversión. Y cuando eso ocurra, muchos mirarán atrás y se preguntarán si el problema nunca fue el entrenador. Tal vez el verdadero problema no estaba en el banquillo, tal vez siempre ha estado arriba, y mientras eso no cambie, el Real Madrid seguirá ganando, seguirá compitiendo, seguirá siendo gigante, pero también seguirá estando atrapado en el mismo bucle, uno donde el poder decide, el entrenador paga y la historia se repite, una y otra vez.